Bienvenidos una vez más a esta tu comunidad de civilparaelmundo.com. En esta ocasión te voy a presentar un tema muy pero muy interesante, que es concreto en climas fríos. Ok, en esta ponencia vas a ver todo lo referente a proyectos que se realizan en lugares muy fríos. Ok, a diferencia de lugares cálidos. Vamos a hacer una breve introducción acerca de esto. Antes de comenzar con este video, si no estás suscrito, suscríbete al canal de civilparaelmundo.com y activa la campanita de notificaciones y sígueme en Facebook como civilparaelmundo.com. Estoy subiendo contenido genial para ti, que tú eres un amante de la construcción. Así que no te pierdas de todo este contenido y suscríbete. Ok, vamos a continuar con la ponencia. El concreto en climas fríos. Vamos a continuar y, por ejemplo, la introducción de esta ponencia en concreto en climas fríos trata de proyectos que están enfocados en lugares de la sierra. ¿Por qué en la sierra? Porque en la sierra están los lugares más fríos y donde la temperatura alcanza niveles de congelamiento, heladas, granizadas y todo eso. Y eso influye mucho en la dos, mejor dicho, eso influye mucho en el concreto. ¿Por qué? Por muchas razones que lo estaré explicando mediante vayamos dando a conocer la ponencia. Ok, vamos a seguir. En la ingeniería vamos a ver no solamente todo en la ingeniería no todo es cálculo y diseño estructural. Nosotros podemos hacer un buen cálculo y un buen diseño estructural y que sea impecable todo. Pero el detalle es que una cosa es que tú hagas trabajos en gabinete y estés proyectado para cierto lugar del proyecto donde va a ser, pero otra muy distinta es cuando tú vas al terreno o vas a la visita donde va a ser el proyecto y vas a ver dos mundos diferentes. ¿Por qué? Porque a veces lo que tú proyectas en gabinete no siempre va a salir así como tú crees en la realidad, porque hay muchas cosas en el entorno donde se va a realizar el proyecto que van a influir negativamente en tu proyecto. Entonces ahí es donde tú vas a usar tu ingenio para ver soluciones ante diversos problemas. ¿Ok? Vamos a seguir con la ponencia. Número siguiente dice, el concreto en climas fríos. Como ya lo dije en la introducción, el concreto en climas fríos tiene mucho que ver porque todas las estructuras que nosotros desarrollamos en Perú prácticamente es en concreto, porque hay países en Europa que ya no están usando lo que son concretos, sino están usando otro tipo de eh, materiales constructivos más avanzados, pero también más costosos. Pero los que son de Perú y los que son de Latinoamérica, entonces estamos usando todavía esto, lo que es el concreto. El concreto, todo lo que nos enseña en la universidad, la dosificación, la resistencia, es todo genial, pero en la parte de la costa. Pero cuando nosotros hacemos proyectos de esa dosificación, de ese concreto, para la altura o sierra o en lugares muy altos sobre el nivel del mar, entonces es muy complicado porque van a entrar a nuestro concreto, por ejemplo, si es un lugar donde es muy frío, nosotros no podemos fraguar el concreto como lo hacíamos en la costa. ¿Por qué? Porque si fraguamos como está en la costa, supongamos que vamos a fraguar así como lo que hacemos en la costa, lo vamos a hacer en la altura. Lo fraguamos en la altura y nosotros lo vamos a dejar fraguando y va a ser a eso de las 5 de la tarde para más adelante y vamos a ver que va a comenzar a hacer una helada o un frío o tal vez nevaje. Esas partículas de agua que están en nuestro concreto se van a volver en pequeñas bolitas de hielo, por así decirlo, entre comillas, hielo. Eso van a crear vacíos. ¿Por qué vacíos? Porque al momento de nosotros, será el siguiente día, va a ser calor y esas pequeñas burbujas de hielo se van a volver en líquido y esas al volverse líquido van a dejar un orificio o un agujero o un vacío como algunos lo conocen y va a producir posiblemente cangrejeras como lo que se puede apreciar en lo que son en columnas en cangrejeras que le dicen. Entonces vamos a ver también patologías en esa estructura de concreto.
Por eso hay que hacer muy bien el procedimiento constructivo que vamos a hacer para diferentes proyectos. Siguiente, ¿cuál es el objetivo de esta ponencia? Primero, dar a conocer los métodos de la prevención de daños del concreto debido al congelamiento a temprana edad. 2. Mostrar los métodos para asegurar el concreto que desarrolle la resistencia requerida para un desencofrado. 3. Informar sobre el tratamiento del concreto en climas tales como el mezclado y el transporte. Porque el transporte, tanto el mezclado, no va a ser lo mismo que en la costa. Hay que, por ejemplo, en el caso de transporte, tenemos que ver, de una manera más rápida. Por ejemplo, a diferencia de la costa, y en lugares altos. En la costa, por ejemplo, tenemos que, si vamos a trabajar con trompitos, tenemos que de ser muy rápidos en llevar el concreto hacia donde vamos a vaciarlo, ¿no? Vaciarlo, ¿por qué? Porque si vamos a demorar mucho tiempo de llevar el concreto hacia el lugar donde estamos echando todo el concreto, así hablando vulgarmente, demoramos mucho y vamos a producir lo que son, ya me olvidé, disculpen, me olvidé la palabra. Vamos a producir que el agua prácticamente del concreto salga a flote. Y eso es muy malo porque cuando frague va a haber vacíos, la resistencia no va a alcanzar a la óptima. ¿Ok? También vamos a encontrar más objetivos como prevenir daños en el concreto debido al congelamiento a temprana edad. Disculpen, asegura que el concreto desarrolle la resistencia requerida por un desencofrado. 6. Prever protección se cuente con la versibilidad proyectada de la estructura. Congelamiento de deshielo. A ver, yo sé que muchos tienen definiciones muy distintas sobre el congelamiento del deshielo. ¿Qué es el congelamiento? Muy fácil. Justo lo que estás pensando. El congelamiento viene a ser prácticamente lo que nosotros como conocemos cuando vamos a la altura y vemos un nevado, ¿no? Vemos el líquido que se convierte en prácticamente hielo. Y el deshielo es lo contrario, ¿no? Viene a ser que lo que está hielo se vuelve en líquido. Esto, por ejemplo, pueden apreciar en la imagen que va a producir un grave daño a nuestro concreto. Por ejemplo, ahí vemos un tipo de descascaramiento de la superficie del concreto. Ese es un daño estructural horrible para el concreto. O sea, si nosotros estamos trabajando en un proyecto así, lo más feo o lo más problemático que nos puede pasar es eso. Entonces, para evitar ese tipo de patologías, nosotros tenemos que tener, tomar diferentes medidas para que no ocurra eso. Por ejemplo, el efecto sobre la pasta del cemento de nuestro concreto. Existen dos teorías. La primera, la teoría de presión hidráulica y la segunda de presión osmótica. Esta parte lo vamos a obviar porque es un poquito muy grande para explicar, entonces tampoco quiero extender mucho el video y sería muy aburrido. Pero vamos a hablar de cosas puntuales nada más. Climas fríos en ciudades del Perú. Por ejemplo, aquí vamos a ver una imagen de los climas o regiones, se puede decir. Bueno, esta es una clasificación de las regiones, prácticamente ciudades del Perú donde son más fríos. Por ejemplo, tenemos la costa o la Chala, tenemos la Yunga, tenemos también hay una parte que no veo, la Puna, Janca y Cordillera. Por ejemplo, esos son los niveles donde prácticamente van a ser las alturas. Mientras más alto sea, el frío va a ser mucho más fuerte. ¿Ok? Y también podemos apreciar los niveles que están sobre el nivel del mar, ambas ciudades. Climas fríos en las ciudades del Perú. Bueno, es casi lo mismo del anterior. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen, en esta mapa del Perú, donde está de color azul, podemos ver los lugares donde son prácticamente nevados. Prácticamente los lugares donde hace mucho, mucho, mucho frío. En la parte ploma podemos ver lo que es el Alto Andino, zonas de Alto Andino. En la parte roja, toda la franja roja, podemos ver el mesoandino, donde más o menos ya está entre frío y calor más o menos. Y zonas
interandino bajo. Ya prácticamente ya estamos bajando a la costa ya. Y la zona uno, o mejor dicho, en la parte que es ya prácticamente medio cafecito, vendría a ser la zona desértica o prácticamente la costa. La parte todo celeste son ceja de montaña. Lo que vemos, la franja verde, sería el subtropical húmedo. Y la parte más verde vendría a ser el tropical húmedo. Y lo que es azul, lo que vemos ver la parte azul es el lago Titicaca. Seguimos. Clima frío, a ver, clima frío. El clima frío, como dice la definición, se considera clima frío como un periodo donde por más o 3 días consecutivos existen las condiciones siguientes. Uno, la temperatura promedio del aire es menor a 5 grados centígrados. ¿Ok? B, la temperatura del aire no es mayor de 10 grados centígrados en más de la mitad de cualquier periodo de 24 horas. Y C, la temperatura promedio del aire es de promedio entre la más alta y la más baja, ocurrida durante el periodo desde medianoche hasta el mediodía. O sea, el clima frío es tal como es definido en este trabajo. Normalmente empieza en otoño y usualmente continúa hasta la primavera. Eso lo podemos comprobar las personas que vivimos en la costa, podemos apreciar ese lapso que desde otoño hace frío y es hasta prácticamente ese frío vamos a sentir hasta la primavera. Siguiente punto, temperatura de congelación del agua en concreto. Por ejemplo, dice, mientras que el agua pura se congela a 0 grados centígrados, en el concreto el agua es una solución de varias sales, por lo que el punto de congelación es más bajo. La temperatura a la cual se congela el agua es más baja mientras menor es el tamaño de los poros llenos de agua. La mayor parte del agua se congela en poros capilares, por lo que no hay un único punto de congelación. Lo que quiere decir todo esto es que mientras mayor sean los vacíos o los lugares donde estén esas pequeñas burbujas de agua, mientras más grandes sean, es mucho más perjudicial para el concreto. Eso no quiere decir que si es una burbuja chiquitita va a hacer menos daño. Tanto chiquita como grande ya es una patología que podemos apreciar en el concreto. El siguiente punto dice la acción de congelamiento en el agua, acción del congelamiento del agua en el concreto. Cuando el agua se congela hay un incremento del volumen de aproximadamente 9%, la cual ejerce una presión interna desarrollada al interior de los poros saturados de agua. B. La congelación del agua interna del concreto impulsa el agua no congelada a través de la estructura porosa de la pasta de cemento no hidratada, cuyo flujo genera una presión hidráulica capaz de superar la resistencia de tensión de dicha pasta y provocarle agrietamiento. Las consecuencias de tener prácticamente burbujas de agua dentro del concreto en climas fríos viene a ser lo que viene a ser fisuras, vamos a ver agrietamientos, vamos a ver tipo cangrejeras en la superficie y esos tipos de patologías son muy, pero muy perjudiciales para el concreto. Por ejemplo, si nuestro concreto lo teníamos proyectado que ese concreto va a tener una resistencia, digamos, de 280, no, y con ese tipo de patologías a lo mucho va a llegar a 280, así. Y el periodo de vida de ese concreto, que supongamos lo hemos diseñado para 20 años, ese concreto no va a durar ni 3 ni 5 años, dependiendo del uso que le estén dando y el mantenimiento que se esté dando también. Vemos, el buen comportamiento del concreto. Por ejemplo, nos da 3 puntos. Entregar un concreto cuya temperatura sea lo más suficiente alta para controlar el peligro de congelación. Incorporar aire para reducir el peligro de congelación. Por ejemplo, ¿por qué nosotros incorporamos aire? Para evitar que esas burbujas de agua se filtren o estén en nuestro concreto. Para eso se incorpora aire para reducir ese peligro de congelación. La otra parte dice acelerar el desarrollo de las resistencias iniciales.
O sea, ¿qué quiere decir acelerar el desarrollo de las resistencias iniciales? Lo que quiere decir es que a veces, por ejemplo, nosotros cuando estamos en la universidad, ¿qué hacemos? Hacemos nuestra probeta y decimos que acá de 7 días vamos a tener tal resistencia, acá de 14 días vamos a tener tal resistencia y acá de 28 días vamos a tener tal resistencia. Cuando nuestra probeta eso lo ponemos en agua. Pero eso en la vida real no es así, pues, o sea, ni en la costa, o sea, así hablando sinceramente, y menos va a ser en las alturas. Entonces, lo que quiere decir esta parte es que nosotros tenemos que usar aditivos. Una de las soluciones es usar aditivos para que el concreto llegue a acelerar su fraguado más rápidamente y tenga la resistencia que está en el diseño de nuestro proyecto. Entonces, vamos a necesitar esa ayuda de los aditivos. Y eso tiene que estar incluido en nuestro presupuesto. ¿Ok? Ya bueno, acá habla lo mismo, ¿no? Incorporador del aire, agentes incorporados de aire. Bueno, eso creo que ya estaremos redundando en el tema. Tipos de agentes incorporadores de aire. Bueno, por ejemplo, nos dice dos puntos en este parte, ¿no? Dice que produzca rápidamente un sistema de espuma estable y finamente dividido, el cual posea características de alta superficie y específica y factor de esparcimiento muy pequeño. Que la espuma no tenga efectos dañinos sobre el concreto. Aquí nos habla sobre la norma ASTM C260, que nos dice que garantizará que el producto actúe como un aditivo incorporador de aire, que puede efectuar una mejora sustancial en la resistencia del concreto a los procesos de congelación y deshielo, sin que ninguna de las propiedades del concreto sea sinceramente afectada. Formas de incorporar aire. Y creo que muchos estaban esperando este momento. La gran pregunta es, ¿cómo puedo yo incorporar aire en el concreto? Bueno, acá te doy tres posibles soluciones. Una, por la adición de elementos químicos tales como el polvo de aluminio o polvo de zinc, los cuales generan gases por reacción química con el cemento. Igualmente, el peróxido de hidrógeno forma celdas de gas en el proyecto. Otro, por medio de agentes de actividad superficial, los cuales reducen su tensión superficial. Dentro de este grupo se encuentran los aditivos incorporadores de aire. Otra posibilidad, que es por el empleo de agentes dispersantes, los cuales son compuestos químicos de actividad superficial que generan cambios electrostáticos que son impartidos a las partículas, haciéndolas mutuamente repelentes y por lo tanto previniendo la coagulación. Estos agentes normalmente no son humidificantes o formadores de espuma. O sea, aquí tenemos tres formas de cómo podemos incorporar el aire en nuestro concreto. ¿Ok? Seguimos, adición de elementos químicos. Bueno, esta es la primera parte que estamos viendo sobre las maneras de incorporar aire. Esta es la otra. Y esta es la otra, con aditivo. Grado de eficiencia. Bueno, este es un grado de eficiencia de un agente incorporado de aire. 1. Desarrolla en una película de alta resistencia en el interfaz de aire-agua. Reducción de la tensión superficial. Exhibición en la transmisión de aire a través de las interfaces de aire-agua. Resistencia al adelgazamiento o deterioro de las burbujas en el tiempo. Capacidad de adherencia entre las burbujas de aire y las partículas de cemento. Lo otro es actuar sin modificar en forma significativa las propiedades de mortero o del concreto. ¿Cuáles son las limitaciones de todas estas formas de solución? La capacidad de incorporación de aire de los diferentes aditivos varía dependiendo de su composición y concentración.
Determinados aditivos de aire tienen o se dice que tienen otros efectos tales como acción acelerante de fragua, acción dispersante o hidratante, etc. En algunos casos, ellos han permitido reducciones significativas en el agua de la mezcla y han tenido un efecto menor sobre la resistencia al concreto en el producido por aditivos que son exclusivamente incorporadores de aire. O sea, lo que quiere decir acá, ¿cuáles son algunas consecuencias que tal vez te pueda pasar? Por ejemplo, si al usar nosotros esa solución para evitar las burbujas de aire, que es incorporar aire en nuestro concreto, va a suceder, no todo va a ser color de rosa, va a suceder cosas un poco negativas que no vamos a alcanzar resistencias como la que queremos llegar. Capaz llegue muy cerca a eso de lo planeado. Por ejemplo, si no estamos para proyectar que esa estructura con esos incorporadores de aire en climas fríos vamos a obtener 280 en diseño, tal vez en la realidad vamos a llegar a 270, 260. ¿Ok? Eso es lo que trata de decir en esta parte de aquí. Efecto de desincorporado del aire. Bueno, eso es similar a lo que dije hace rato. Este es un punto también muy interesante. Por ejemplo, dice, trabajabilidad del concreto. La incorporación del aire a la mezcla mejora la trabajabilidad en forma tal que permite una reducción en los contenidos de agua y arena. Para que el concreto tenga una adecuada trabajabilidad, las partículas de agregado deben estar espaciadas de tal manera que ellas puedan moverse con relativa facilidad durante los procesos de mezcla y colocación. O sea, lo que quiere decir esto es que a pesar de que le incorporemos el aire, vamos a tener una buena trabajabilidad del concreto. Ok, vamos a seguir con el siguiente punto. Segregación y exudación del concreto. Esta es la parte donde quería decirles, ¿no? De hace ratos que me había olvidado. Que dice que la segregación y exudación del concreto son dos diferentes manifestaciones de pérdida de la homogeneidad obtenida durante el proceso de mezcla y colocación. La segregación implica separación del agregado grueso del mortero o separación de la pasta de cemento del agregado. La exudación es el flujo de agua de la mezcla, usualmente como un resultado de la sedimentación de los sólidos con la resultante aparición de una capa de agua sobre la superficie del concreto o también como un resultado de drenaje lateral de agua o de desplazamiento del mesón en la parte inferior. O sea, prácticamente todo lo que he dicho se divide en dos cosas muy simples. La segregación prácticamente nos habla sobre la separación que viene a ser la separación del agregado grueso del mortero. ¿Ok? Y la exudación prácticamente viene a ser el proceso de sedimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que todo nuestro concreto que tiene agregado, grava, arena, agua, todos esos elementos sólidos se van a ir abajo y la parte líquida del agua se va a ir arriba. Va a haber una capa de agua. Eso viene a ser la exudación, en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, para evitar este tipo de fenómenos que puedan suceder cuando nosotros estemos poniendo nuestro concreto, se deben a muchos factores, pero también sería a explayarme mucho. Pero voy a decir una razón. Una de las razones por la que sucede esto es eh, que no hay una debido control de los caminos o por las vías donde se va a hacer, donde va a pasar de la mezcla, donde va a salir nuestro buggy hasta la parte donde vamos a echar todo el concreto. A veces esos caminos están muy muy complicados de pasar o tal vez no se ha planificado una vía. Por ejemplo, lo general en las obras, ¿qué hacen? Dicen, ya vamos a llevar el concreto de este punto a este punto, pero no hacen una vía o la forma como se va a trabajar. Entonces, eso es malo porque eso hace que el proyecto o esa partida donde están haciendo se demore más y a la parte lo están haciendo mal. O sea, no sé si me dejo entender. Si no me dejo entender, entonces si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios su pregunta que los responderé.
Cambio de volúmenes, cambio de volúmenes. Por ejemplo, esta parte también es muy interesante, ¿eh? Así que ojo, ojo, pestaña y ceja. Dice, estudios realizados en la Universidad del Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Universidad Nacional de Ingeniería han determinado que en la expansión de especímenes curados bajo agua, la incorporación de aire permite una reducción de la expansión aproximadamente de 15 por cada 1% de aire. Resistencia a la congelación. En el cambio de más importante que se obtiene por la incorporación de aire a la mezcla es un notable aumento de la durabilidad del concreto por incremento en la resistencia a la congelación del agua. En aquellos casos que se está sometido a acciones intempéricas severas debidas a la acción de heladas y de hielo. Entonces, lo que nos quiere decir en esta parte que al incorporar aire vamos a hacer que este concreto no sea más durable a lo largo del tiempo. ¿Ok? Medios para evitar el daño por congelación. Bueno, esto está de más. Está de más. Bueno, acá tenemos una recomendación del ASI 306 R-88 concreto en climas fríos. El objetivo del ASI 306 nos dice que es prevenir daños en el concreto debido al congelamiento a edad temprana. Un ciclo de congelamiento causa daños si el concreto no ha alcanzado una resistencia de 35 kilogramos, ¿no? Sobre centímetros cuadrados, que viene a ser 3.5 megapascales a 10 grados centígrados la mayor parte de una mezcla de concreto bien proporcional que son las resistencias del segundo día. Bueno, está de más, duración del periodo de protección, buen tema, duración del periodo, bla, bla, bla. Transporte de la mezcla. Ahí está. Ese es el punto donde quería llegar, señores. Este es el punto donde es algo muy importante. Parece, si hablo de transporte de la mezcla, parecería que sería algo no tan importante, pero en verdad sí es muy importante. ¿Por qué? Vamos a leer por qué. Dice que el transporte de la mezcla debe ser hecho de tal manera que la pérdida de temperatura sea mínima, por lo que no se acepta la transferencia de otros transportes hasta llegar al lugar de descarga final. 2. Se debe tener especial cuidado con el transporte en vehículos descubiertos, sobre todo en tramos largos. O sea, en este segundo punto nos habla de los buggies, o mejor dicho, carretillas. Si son de Perú, me van a entender, carretillas. Si nosotros vamos a transportar concreto de la tolva o de la mezcladora, mejor dicho, y vamos a llevar esa mezcla en nuestros buggies en lugares altos, tenemos que hacerlo de una manera rápida, que no haya dificultad en el camino y que sea, si es posible, que sea cerca donde vamos a echar todo ese concreto. ¿Por qué? Porque le pueden entrar, si no vamos a usar nada de aditivo, no vamos a usar nada de incorporadores de aire, ¿qué va a pasar? En poco tiempo le van a entrar partículas de agua y se van a congelar esas partículas de agua, mejor dicho. Y eso va a traer lo que ya les dije, vacíos. Entonces, a pesar que usemos aditivos incorporados de aire, tenemos que hacerlo de una manera rápida. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nos habla, vemos una imagen. Si vamos a trabajar con un mixer, entonces podemos apreciar cuál es el tiempo de transporte y la descarga. ¿Ok? Colocación del concreto. Este también es muy importante cuando vamos a trabajar losas. Así que atento. Así que no te da más, esto es importante, así que atento. En la colocación del concreto se debe seguir las siguientes recomendaciones. 1. Previo a la colocación sobre el terreno natural o en el interior de los encofrados. Debe observarse si hay presencia de hielo o si la temperatura de los mismos está bajo el punto de congelación. Otro punto muy importante, a temperaturas menor de 10 grados centígrados debe calentarse el acero de refuerzo de diámetro de 1 pulgada o más y también los insertos metálicos o temperaturas por encima del punto de congelación. En el caso de juntas de llenado se debe calentar el concreto antiguo previo a la colocación del concreto nuevo. ¿Ok?
Son esos los tres puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta para la colocación de concreto, ¿ok? Por ejemplo, aquí podemos ver temperatura de colocación de concreto en tiempos de frío o en lugares de friaje. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una estructura de concreto de un espesor de menor de 30 centímetros, entonces tiene que estar a una temperatura mínima de 13 grados centígrados. Si vamos a trabajar un espesor de 30 a 80 centímetros, tenemos que trabajar, tiene que estar en una temperatura mínima de 10 grados. Pero si vamos a trabajar a un espesor del elemento estructural de mayor de 80 centímetros, entonces tiene que estar en una temperatura mínima de 5 grados. Y de igual manera, temperaturas mezcladas en climas en tiempos fríos, también vamos a ver apreciar lo que sale en el segundo cuadro. Curado y protección del concreto, acá también es muy importante, muy importante. A. Mantener la temperatura de la mezcla impidiendo la pérdida del calor de fragua o suministrándole el calor adicional. B. Mantener la humedad del amasado. ¿Ok? También vamos a encontrar lo que es añadir aditivos después que la temperatura del concreto sea reducido. ¿Ok? Si queremos tener un buen concreto, creo que a mi experiencia o a lo que les puedo decir, sería genial trabajar con aditivos, siempre y cuando esté presupuestado, ¿no? Porque si no tenemos el presupuesto, entonces tendríamos que ver otras maneras de solucionar eso. Encofrado y desencofrado. Bueno, estos puntos creo que ya está de más. Aunque también es muy importante, ¿no? Ya. Pero igual, lo voy a dejar, lo pausan el video y van a ver, pueden leer todo esto acá. Pero también no te preocupes, si quieres descargar esta plantilla de PTT o lo que estoy dando en ponencia, entonces lo puedes descargar aquí en la cajita de descripción si lo estás viendo en YouTube. Si lo estás viendo si lo estás viendo en Facebook, también lo tienes en la cajita de descripción todo esto. Así que no te hagas problema y terminando ese video vas a descargarlo, ¿ok? Conclusiones para el diseño de mezcla en zonas altas. Ok, ya estamos terminando. No se me draman, no se me draman. Ya estamos terminando. Se debe considerar siempre un incorporador de aire. Utilizar la relación de agua y cemento indicada en los reglamentos vigentes. Otro, de referencia debe utilizarse un cemento que genere mayor calor de hidratación. Calor de hidratación. ¿Por qué calor de hidratación? Porque estamos trabajando en lugares fríos, señores. Debe tenerse en cuenta la utilización de aditivos acelerantes de fragua, con lo que le estaba diciendo. No se olviden, climas fríos, aditivos acelerantes de fragua. Ya saben, climas fríos, ¿qué vamos a usar? Aditivos acelerantes de fragua. ¿Por qué? Porque no queremos que le entre partículas partículas de agua a nuestro elemento estructural. ¿Ok? Y algo muy importante, tenemos que evitar que contengan cloruros, ¿ok? Ya saben que el cloruro es muy malo, ¿no? Supongo que ya saben, eso creo que ya por teoría sabemos que el cloruro es dañino para el concreto. En cuanto a los agregados, tenemos que saber que debe evitarse agregados absorbentes, puesto que no tendrán un comportamiento óptimo dentro del concreto. ¿Qué quiere decir debe evitarse agregados absorbentes? O sea, lo que quiere decir que hay agregados donde van a absorber mucho lo que es el agua. O sea, eso es lo que está diciendo. De no ser así, tomar las medidas correspondientes para poder obtener un mejor comportamiento del dicho del concreto. O sea, por ejemplo, acá hay que recalcar algo muy importante. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a traer, por ejemplo, en mi ciudad que es Tacna, hay dos puntos, dos lugares, dos canteras donde se sacan agregados. Una es mala, ya se ha comprobado por estudios, y otra es buena. Por ejemplo, en el punto A, se saca, hay una cantera que sacan agregado grueso y fino. El problema de ese punto A o de esa cantera A es que esos agregados tienen mucho contenido en sales. ¿Y qué pasa cuando tenemos mucho contenido en sales? Sucede
euflorescencia o euflorescencia, mejor dicho, perdón la palabra, me estoy trabando. Prácticamente el calichamiento, pues ya, lo que aparece en las casas, el calichamiento. ¿Ok? El calichamiento y que eso es un daño horrible que le sucede a las paredes y todo, más que todo a las paredes, ¿no? A las paredes les sucede eso. Entonces, para evitar ese tipo de patologías, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una cantera donde esté bajo en sales. Y eso sucede en el punto B o en mi ciudad, en el lugar B, hay una cantera donde los agregados son muy buenos. Solamente que debido de costos, obvio que va a ser muy caro porque es un poquito muy más alejado, entonces el traslado de ese agregado hacia el proyecto va a ser un poquito más caro. Pero a veces las personas, los peruanos, o mejor dicho, los proyectos, siempre tratamos de ahorrar, entonces a veces tenemos agregados malos, pues, así simple, agregados malos. Más que todo las personas que hacen sus casas. Diseño de mezcla, acá podemos ver el slam de concreto. El slam de concreto tanto en costa como en la sierra es muy distinto, ¿no? Pero bueno, eso creo que es teoría y ya muchos lo saben. Ya, preparación de la mezcla. Bueno, acá es algo muy importante, miren, preparación de la mezcla, ya. Aquí vamos a terminar ya. Así que aguanten, esta es la última parte. Para lograr el concreto que tenga la temperatura adecuada, es más económico y práctico calentar el agua y o agregados, no siendo recomendable ni económico calentar el cemento ni los aditivos. Calentar el agua es usualmente la mejor alternativa, ya que tiene calor específico de 4 a 5 veces mayor que el de los agregados. Como pueden apreciar, tanto lo que he dicho y la imagen, pueden apreciar que este diseño de mezcla prácticamente lo avanza con agua caliente, ¿no? Eso es como que para tener una equivalencia entre el entorno o el clima frío y contrarresta con nuestros agregados y el agua caliente para que puedan tener una armonía, se pueda desarrollar el concreto más y fragüe mejor. Otros puntos más importantes tenemos que para calentar el agua se utilizan normalmente calderos industriales. ¿Qué son calderos industriales, mi gran? Son, ya supongo, imagínense las ollas que ustedes ven en su cocina, pero grandes, pues, señores, grandes, enormes, unas 40 veces más grandes, no, muy exagero, 30 veces más grandes que sus ollas de cocina, porque necesitamos grandes cantidades de agua, ¿ok? Hasta llegar a la temperatura máxima de 70 grados centígrados. Por ejemplo, acá hay algo muy importante que muchos desconocen. Por ejemplo, en la costa, ¿qué sucede? El agua llega a 100 grados centígrados, ¿no? Pero en la sierra no va a suceder eso. O mejor dicho, mientras el proyecto esté más arriba sobre el nivel del mar, el agua no va a calentar 100 grados centígrados como en las costas, va a ser mucho menor. En este caso, 70 grados, como dice acá. Para calentar los agregados se utilizan normalmente chorros de vapor, no siendo recomendable los hornos al aire caliente ni fuego directo. Si el agua o el agregado son calentados previamente, deben mezclarse entre ellos antes de entrar en contacto con el cemento. ¿Ok? Lo que quiere decir que se deben mezclar todo, el agregado grueso, el fino, tienen que ser echados con chorros de vapor, prácticamente es como la tetera, ¿no? Prácticamente la tetera cuando está caliente que bota vapor, ¿no? Es una presión de vapor, es de esa, casi similar se usa en los agregados gruesos y finos, ¿ok? Entonces cuando ya esté caliente esos agregados se va a llegar a mezclarse con este caso con el agua. Cuando ya esté mezclado recién se entra en contacto con el cemento. La temperatura del concreto al momento del mezclado está influenciada por la temperatura, calor específico y la cantidad de sus ingredientes. La temperatura aproximada del concreto puede calcularse de la siguiente manera. Bueno, esta fórmula ya ustedes mismos podrán apreciar cuando descarguen la plantilla para no hacerlo muy aburrido. ¿Ok? Calentamiento de los agregados. Bueno, eso ya lo hablé. Climas fríos. Y bueno, eso lo pueden ver ustedes mismos.
Ok, ya hemos terminado. Prácticamente vamos a tener las conclusiones de todo esto. La exposición del concreto a temperaturas por debajo del punto del agua, perdón, suele ser fuente importante del deterioro prematuro de las estructuras expuestas. Para proteger al concreto de los efectos dañinos de la congelación, es posible emplear lo siguiente: utilizar una baja relación de agua-cemento en la elaboración del concreto, con el objetivo de reducir la permeabilidad intrínseca. Segundo punto, inclusión del aire en el concreto al elaborarlo, ya sea por medio de un aditivo o por otro medio adecuado, a fin de crear un sistema de vacíos en el interior del concreto endurecido. Y el otro punto es, el equipo y los materiales necesarios deben estar en la hora antes que ocurra el clima frío, no después que el concreto sea colocado y las temperaturas empiecen a secarse en el punto de congelamiento. ¿Ok? Entonces, esto sería todo, señores. Muchas gracias por quedarse hasta este punto. Ok, muchas gracias. Y los que se han quedado hasta este punto, que serán muy pocos, porque la mayoría seguro se ha quedado dormido, decirles que genial. Si han llegado a este punto es porque en verdad les gusta informarse, les gusta tener material para poder llenar más conocimientos. Y genial. Si te has quedado hasta este punto, vas a tener estas diapositivas y vas a tener un informe de este mismo material aquí en el link de descarga en la cajita de descripción si lo estás viendo en YouTube, y si lo estás viendo en Facebook también lo vas a ver ahí. Va a haber un enlace directo para que lo descargues. Solamente te pido dos cosas. La primera, que le des like a este video y compartas si lo estás viendo en Facebook. Y dos, que si estás viendo en YouTube le des un like y te suscribas al canal. Ok, si estudias ingeniería civil, eres estudiante de ingeniería civil, o eres técnico en construcción, o eres un maestro de obra, suscríbete a este canal que es para ti. Ok, sin más que decir, nos vemos en el próximo video.